Israel, tú no debes tener a Baal como rey. ¿Por qué dices que no tienes rey? Decir esto quiere decir que han anulado a Dios. Consideran a Dios como si fuera nada. Siempre y cuando ustedes, Israel, admitan que Dios es su autoridad, Él es vuestro rey. El primer capítulo del libro de Jueces relata la historia maravillosa de Judá y Caleb, quienes pelearon en contra de los cananeos después de la muerte de Josué. En esta oportunidad, Jehová les hizo saber de nuevo que Él estaba a favor de Israel y que podían confiar en Él para pelear en contra de sus enemigos. Pero Israel, al igual que una mujer infiel que abandona a su marido y daña el matrimonio, finalmente abandonó a Jehová. Escuchen lo que dice en Jueces 2, del 11 al 14. Dice así: Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Abandonaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y siguieron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, y los adoraron, provocando a ira a Jehová. Abandonaron a Jehová y sirvieron a Baal y a las Astartes. Entonces se encendió contra Israel la ira de Jehová, quien los entregó en manos de saqueadores que lo despojaron. Y él los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Pues bien, a partir de este punto, el libro de Jueces se convierte en el relato de una historia horrible de las fallas y la humillación de Israel. El pueblo de Israel cambió la pureza y el disfrute como esposa de Jehová para llegar a ser una ramera a los ojos de Dios. God at Mount Sinai married Israel. Dios, en el monte Sinaí, se casó con Israel. So in God's desire, He would stay. Así que en su deseo, Dios quería relacionarse con Israel como un marido con su esposa. Sin duda, él esperaba que Israel se comportara como su esposa. Espero que todos ustedes puedan tener este punto en mente y esto los ayudará a comprender el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, después del monte Sinaí, Dios siempre consideró a Israel como su esposa. Y no sé por qué, pero por alguna razón, en su corazón, Israel no tenía ese deseo de ser la esposa de Jehová. Para Israel era tan fácil olvidarse de Jehová y ponerlo a un lado. Y esa fue la razón por la que Samuel, al escribir los libros históricos, colocó el libro de Jueces después del libro de Josué, para mostrarnos qué clase de esposa era Israel para Jehová. ¿Qué clase de esposa? Era una esposa que había abandonado a su marido y actuaba conforme a sus propios deseos. Así que finalmente Israel llegó a convertirse en una ramera. En el primer capítulo de Oseas se nos dice que a los ojos de Dios, en aquel tiempo, Israel como esposa de Jehová era una ramera. Aunque se había desposado con Jehová con amor nupcial, ella no se comportaba como una esposa fiel para su marido. Más bien, ella actuó tan libremente y cayó en pecado de adulterio. No tenía un marido definido. Y tomaba a este, y tomaba a aquel, y tomaba al otro, y tenía muchos maridos. ¿Y qué significa tener muchos maridos? Significa que el pueblo de Israel había caído en la adoración a los ídolos y había abandonado a su único marido, Jehová Dios. Y se fue en pos de otros ídolos, un ídolo tras otro ídolo y tras otro ídolo y otro ídolo. Y esto corresponde con el Nuevo Testamento. En Apocalipsis 17, la Biblia nos presenta otra gran ramera, y esta gran ramera es la madre de muchas rameras. Esta es la verdadera situación actual.
El libro de Jueces tiene un comienzo excelente en el cual Judá y Caleb obtienen una victoria contundente en contra de los cananeos. No obstante, con el tiempo, el pueblo de Israel abandonó a Jehová y se fue en pos de otros maridos, convirtiéndose en una ramera. Igualmente, en el Nuevo Testamento sucede lo mismo. Por un lado, tenemos una maravillosa relación de amor entre el novio y la novia, como se describe en Efesios 5. Pero por otro, en Apocalipsis 17, vemos a la gran ramera, la cual es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, ¿qué nos puede usted comentar acerca de este punto? Existe una ramera que se menciona al final de la Biblia, la cual representa la etapa final del pueblo de Dios al apartarse de Dios. Esta es una parte lamentable de la historia de la iglesia. Al momento de ser salvos, sentimos un amor de pareja por Cristo, lo cual es algo muy precioso, porque Él es como un caballero, buen mozo para nosotros. Pero después de un tiempo, si esa relación no se mantiene y no continuamos viviendo de la misma manera que al inicio de nuestra salvación, entonces, lentamente, comenzaremos a apartarnos de Cristo y amaremos otras cosas. En realidad, esto fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. Ellos se apartaron de Jehová y se fueron en pos de otros dioses. Pienso que todos en algún momento hemos experimentado estar distraídos de Cristo por causa de otras cosas y nos apartamos de Él sin intención. A veces nos encontramos teniendo otros deseos, otros amores, otras metas, lo cual nos coloca en la misma condición en que cayó Israel. En Apocalipsis 2, en la epístola que el Señor Jesús le escribe a la iglesia en Éfeso, Él les dice que fueron buenos en muchas obras, pero en el versículo 4 los reprende diciéndoles: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto significa dejar nuestro mejor amor, el cual es nuestro Señor Jesús. Dejar nuestro primer amor, o sea, dejar de amar al Señor con el mejor amor, fue el inicio de la degradación de Israel en el Antiguo Testamento y también es el principio de la degradación de la iglesia en el Nuevo Testamento. Cuando los creyentes abandonan al Señor y se van en pos de otras cosas, inmediatamente comienza la degradación en ellos. Este es un principio rector que se nos presenta al inicio del libro de Jueces. Esto me recuerda del estudio Vida de Éxodo, donde escuchamos que cuando Jehová le entregó a Israel las tablas de la ley en el monte de Sinaí, eso fue como un compromiso matrimonial. Es maravilloso ver la ley de Dios de esa manera, porque nos muestra el afecto y el amor de Dios por su pueblo. Todo el tiempo que Israel estuvo en el desierto, ellos fueron cuidados y suministrados amorosamente por Jehová Dios. Él quería demostrarle a su pueblo que era como un rey, como un verdadero marido para ellos. En el libro de Jueces se repite 4 veces la misma frase en los capítulos 17, 18, 19 y 21. Y es esta: en aquellos días no había rey en Israel. Cada cual hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Sin duda, esto era una ofensa para Jehová, quien había demostrado una y otra vez que Él era el rey de Israel. In this book, En este libro one word has been repeated at least 4 or 5 times. hay una frase que se repite al menos 4 o 5 veces. That is, there was no king among Israel. Esta frase es: en aquellos días no había rey en Israel. Everybody does something which is right in his own eyes. Cada cual hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. No había rey. ¿Es esto verdad? ¿Que no había rey? ¿Cómo el pueblo de Dios podía decir que no tenían un rey? ¿Acaso no era Jehová su Dios y su rey?
Según el principio establecido en la Biblia, el marido es la cabeza del matrimonio y es la cabeza de la familia. Y como la cabeza tiene la autoridad de Dios, y el que tiene la autoridad también tiene el reino. En la creación, Dios dispuso que el hombre tuviera esa autoridad. Por tanto, el reinado también le pertenece a él. En tipología, Dios es el único hombre y todos nosotros somos mujeres. Somos la esposa corporativa de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. Y puesto que Dios es nuestro creador y es nuestro Señor, Él también debe ser nuestro rey. Israel, tú no debes tener a Baal como rey. ¿Por qué dices que no tienes rey? Decir esto quiere decir que han anulado a Dios. Consideran a Dios como si fuera nada. Siempre y cuando ustedes, Israel, admitan que Dios es su autoridad, Él es vuestro rey. Más adelante, en el libro de Samuel, ustedes saben, los hijos de Israel pidieron a Dios que les diera un rey. Y esto ofendió a Dios. Y lo ofendió a lo sumo. Es como si le hubieran dicho, ¿se atreven a pedirme un rey? ¿Piensan que pueden desecharme y quieren ponerme a un lado y nombrarse a otro rey? Esta fue la ofensa más grande que le dieron a Dios. Les digo, esto es lo que ocurrió en el libro de Jueces. Esta esposa puso a su marido a un lado. No hay rey. ¿Qué segmento tan impactante acabamos de escuchar? Ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, Dios desea tener una relación especial con su pueblo en la tierra. Dios verdaderamente desea algo íntimo y único con su pueblo. No obstante, en el caso de Israel, ellos abandonaron a Jehová. ¿Qué nos puede usted comentar? Tal parece que Israel no tenía ningún interés de vivir junto con Jehová como una esposa. Por el contrario, Dios había demostrado tener mucho interés en ser su marido. Dios amó a Israel y lo sacó de Egipto para poder tener una relación matrimonial con ellos, a fin de hacerlo su esposa y llegar a ser el todo para ellos. Pero ese interés no era recíproco por parte de Israel. Y la historia nos muestra que en lugar de ser uno con Dios y considerarlo como su marido, más bien lo hicieron a un lado e incluso llegaron a decir que no había un rey en medio de ellos. En los días de Samuel, ellos llegaron a decir que querían ser como las naciones gentiles que tenían reyes. Aunque Dios permitió que esto sucediera, claramente iba en contra de su voluntad. Y el primer rey que Israel tuvo fue bastante malo, para que ellos aprendieran la lección de que Dios es el mejor rey. Amén, Eric. Y en los libros de Crónicas y Reyes se mencionan muchos otros reyes, algunos buenos y otros muy malos. Sin duda, no fue un buen periodo en la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Así es, en realidad no fue un buen periodo. Y necesitamos ser muy impactados con el hecho de que todo esto se inició cuando ellos abandonaron a Dios como su marido. Durante ese largo periodo de tiempo, Israel tuvo altos y bajos, hasta el punto de caer en cautiverio. Asimismo, podemos establecer un paralelo entre esa situación de Israel y la nuestra hoy día. Si miramos en forma retrospectiva, veremos que nosotros también hemos experimentado cumbres y valles en nuestra relación con Dios. Quisiera animar a todos los que escuchan este mensaje a que consideren su propia historia con el Señor. Y si sienten que se han alejado de Él, por favor, regresen a Él de nuevo. Aleluya. If you catch this principle,
Si captamos este principio, you could understand the book of Judges thoroughly. podremos comprender el libro de Jueces por completo. Israel, en lugar de ser una esposa para Dios, llegó a ser por completo una ramera. No reconoció a Dios como su rey, ni tampoco lo consideró como su marido. Por ende, llegaron a ser tan corruptos y tan podridos. El libro de Jueces relata la historia de esta podredumbre. Únicamente en las primeras 2 páginas no hay mucha podredumbre, porque nos habla de la historia de Judá y en especial de la historia de Caleb. Pero después, cada página está llena de podredumbre y de corrupción. La corrupción y podredumbre de una ramera. Con razón, el libro de Jueces nos presenta un cuadro tan feo y tan apestoso de la historia de Israel, debido a que es el relato de una ramera. Israel abandonó a Jehová Dios, su marido, y se fue en pos de muchos ídolos. Ella tomó ídolos de Babilonia, ídolos de Egipto y de todas las naciones que lo rodeaban. Tuvo muchos maridos extranjeros. Ahora, ¿han logrado comprender el significado intrínseco de este libro? Gracias a este ministerio, podemos comprender el significado intrínseco de estos libros del Antiguo Testamento. Dios había sido muy específico con Israel al prohibirles que se casaran con personas de otras naciones. La razón era que al hacerlo, recibirían los ídolos de ellos y eso produciría mucha corrupción. En el tiempo que nos queda, ¿podría usted hablarnos un poco acerca de nuestra experiencia como creyentes hoy en día y cómo estos cuadros del Antiguo Testamento nos ayudan a ver nuestra propia experiencia? Muy interesante su pregunta, Víctor. Este relato me recuerda de las palabras de Pablo en 2 de Corintios capítulo 6, respecto a que los creyentes no deben unirse en yugo desigual con los incrédulos. Cuando hay una unión desigual entre los creyentes y los incrédulos, existe la posibilidad de que los incrédulos arrastren a los creyentes y los aparten del Señor. Eso fue lo que le sucedió a Israel. Ellos estaban rodeados de las naciones gentiles y poco a poco se fueron mezclando en matrimonio con gentiles hasta que finalmente fueron arrastrados a practicar la idolatría que practicaban las naciones. De esa manera, Israel llegó a estar igual de podrido y corrupto como las naciones, y quizás peor que ellos. Sin duda, esta no es una historia placentera. Por eso necesitamos unirnos al Señor Jesús como nuestro marido, amándolo y siendo uno con Él todo el tiempo, para no ser apartados hacia otros maridos. De esa manera evitaremos caer en un pozo profundo como le sucedió a Israel. Y entonces nuestra historia con el Señor será una historia gloriosa. Amén, Eric. Esto me recuerda el versículo en 1 Corintios 6:17, que dice claramente que el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Esto implica que hay una unión espiritual con Cristo, la cual es el cumplimiento de la tipología de la unión física entre el marido y la esposa. Puesto que Israel abandonó a Dios, sufrió derrota a manos de sus enemigos y cayó en podredumbre. Sin duda, esta ha sido una palabra muy sobria para todos nosotros. El Vigilante.